Oh, ups. Está aquí la cosa. ¡Ey, qué chulo! Entonces, ¿quién quiere ser la primera víctima? No puede ser ni... Ay, ¿qué pasó aquí? Me cambió. ¿Quién me quiere hablar de esto? Que no sea ni Yamilé ni Bisani. Lo siento, que no les toca. Todavía no. O sea, voy a hacer algo con ustedes ahora, pero... General, ¿quién me quiere hablar de esto? Esta fue la pregunta de ahorita. Vamos, señores, rápido. Esto es, imagínense que usted está en el examen. Esto no es para pensar. Esto es para, oiga, mire, ¿qué es lo que es? Grita, Nali. Ah, espérate. Se me olvidó decir algo. Nali, primera víctima. Nali. Bueno, todos. Léanse la pregunta. Y dime, ya que te ofreciste, ¿qué está representando aquí D? D. Eh, Salvan su vida. Ya, que quemaron todo. Porque se supone que ustedes me tienen que dar una respuesta antes del tiempo. Yo Pero pensé no. que fue el Yo tiempo. pensé que el tiempo era para que leyéramos. Rueden durísimo. Rueden durísimo. Nali, ¿qué es lo que es la de entonces? ¿Qué es lo que eso significa para nosotros? Bueno, dentro de mi entendimiento, yo puedo decir que, y ni siquiera estoy muy segura, tal vez esa puede identificar la potencialidad que puede tener un fármaco. Y no estoy muy segura de eso porque si tomamos como representación la X, vemos que básicamente según la imagen no cambia la KM. Pero, Ok, entonces, espérate, déjame anotar. Mencionaste potencia, mencionaste que no cambia la cadena. ¿Qué más? no, pero no, ajá, en esa imagen no cambia la KM. Y que la efectividad del fármaco pues se mantiene, ni la sube ni la baja. La efectividad se mantiene. Ok. ¿Quién más quiere hablar de esto? ¿Qué es D? ¿Quién me habla de D? ¿Qué es lo que está pasando con D? ¿Qué yo puedo decir de D? ¿Qué me dice D? ¿Se pueden olvidar de esto que estamos hablando de D? O sea, aquí hay cosas que son importantes para nosotros, pero nuevamente nuestro enfoque ahora es D. ¿Qué es lo que está pasando con D? ¿Cómo podríamos describir a D? Grita Bisanji, muere. Pero yo tengo entendido que la eficacia de subió, no sé qué. Olvídate de Nali, habla de ti. ¿Qué es lo que le dé para ti? Yo resuelvo con Nali ahora. Yo le doy su trompa. ¿Qué es lo que tú ves ahí?
¿Qué te dice el gráfico sobre D? ¿Alguien levantó la mano? Pero Sí, yo pregunto. levanté la mano, pero voy a decir algo, pero no estoy muy segura. Ok. Grita, menor. Para mí, D es otra enzima que tiene menor afinidad que X, porque la que M está más alejada y tiene el mismo Vmax. Creo. No estoy muy segura. Ok, entonces tú dices que X, Tiene ¿verdad? más afinidad que D. Espérate, vamos por partes. Estoy diciendo que X es una enzima diferente a la que se representa en D. Ah, Ok, eso es una probabilidad. entonces, D tiene menos afinidad que X porque la KM está más lejos. Ok, entonces tú me dices que la Km de D, vamos a ponerlo así, la Km de D es mayor que la Km de X, ¿verdad? Sí. Y por esa razón tú entonces dices que la afinidad de la enzima D hacia el sustrato es menor que la de X. Exacto. Ok, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, si esto es Vmax, ¿verdad? La Km, entre comillas, la buscamos a la mitad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la Km de X, que es nuestro punto de base, nuestra normalidad, está aquí y estamos viendo que la Km de D está aquí. Entonces, ya nosotros dijimos que cuando la Km se desplaza a la derecha, eso es igual a disminución de afinidad. Ya eso lo hablamos. Entonces, fíjense que cuando ustedes se encuentran con estas preguntas, lo primero que usted tiene que hacer es buscar a su normalidad y luego comparar la normalidad con la referencia que le están pidiendo. De aquí, si yo le digo, hábleme de D, la atención de ustedes debe automáticamente enfocarse en X y en D y en preguntarse qué pasa. Con lo que usted va a determinar qué es lo que pasa entre X y D es tomando en cuenta las diferencias de Vmax, las diferencias de Km. Bien. Entonces, cuando usted organiza la información, todo se hace más fácil. Si yo le estoy preguntando por D, olvídese de C, olvídese de B, olvídese de A. Eso no importa. Porque ahí es D. Y para yo saber lo que está pasando con D, tengo que establecer un punto de normalidad. Punto de normalidad, X. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de Vmax? ¿Por qué estoy hablando de Km en vez de hablar de eficacia y de EC? Porque aquí en la pregunta me están diciendo, me están hablando que son enzimas. Cuando hablamos de enzima, los términos que utilizamos son Vmax y son Km. Entonces, eficacia, análisis, eso no hay ni que mencionarlo aquí. Eficacia lo hablamos cuando estamos comparando fármacos. Aquí estamos hablando de enzimas. Bien. Entonces, vamos a hacer algo bien divertido. Buscan una hoja todito. Una hoja, un papel. Aunque puede ser aquí mismo en la computadora. Hablan su Paint. No hay ningún problema. Y represéntenme AD en el plot. Mira que no viste tollos. ¿Qué es lo que van a hacer? Dímelo, Fernando. Yo pensaba que la D, si estábamos hablando como si fuera una droga, el efecto de una droga en una enzima, como si fuera una droga con la enzima, como si fuera... Lo que pasa es que aquí, mira qué es lo que sucede. Mira qué fue lo que dice aquí. Ah, ok. Mira qué es lo que sucede. Cuando, o sea, pero tú te refieres a, o sea,
el ¿A qué efecto te como de refieres una droga, exactamente? como, o sea, yo entendí como si era el efecto de una droga nueva sobre la enzima. Entonces, ¿qué Ujú. la droga hace con la enzima? Como si fuera entonces, si la potenciaría la enzima o En si la esencia. droga, o si la droga. En este caso, como nosotros estamos moviendo la KM hacia la derecha, eso significa disminuir, en tal caso, si lo vemos desde ese punto de vista, disminuir potencia. ¿Por qué estamos disminuyendo afinidad, menos potencia. Ahorita yo les mencioné, olvídense de la pregunta, enfóquense en el gráfico y díganme cuál es la diferencia entre X y D. Si nos olvidamos de la pregunta y nos enfocamos en X y D, lo único que yo estoy viendo acá son dos enzimas diferentes que tienen características distintas. Ahora, si nos llevamos de la pregunta, y aquí sí nos están hablando de enzimas, nuevamente nos están hablando de poner a la enzima con algún fármaco. Entonces ahí sí podemos hablar de eficacia y podemos hablar de C y podemos hablar de potencia. Pero nuevamente, al principio le dije, olvídense de la pregunta, enfóquense en el cuadro. ¿Cuál es la diferencia entre D y X? Lo único que podemos decir de entre D y X es que la Bmax es la misma, que la Km es diferente. Asumiendo que son enzimas distintas, X siendo una enzima y D siendo otra enzima, nuevamente la Km de ambas es igual, pero la, la Bmax de ambas es igual, pero la Km es diferente. Bien, ahora, eso es nuevamente viendo el gráfico solo. Si nosotros abordamos el gráfico con la pregunta, hay algunas cosas que cambian. Bien, entonces primero vamos a enfocarnos en el gráfico. Primero, olvídense de la pregunta, no estamos hablando de esto solamente. Y aquí lo único que estamos viendo es velocidad, concentración de sustratos y varias funciones. Entonces, vamos a traer uno nuevo. Así. Entonces, asumiendo que este gráfico es, que lo que estamos representando es inhibición enzimática, ¿cómo nosotros representaríamos AD en un plot de Lineweaver-Burk? Agarren su hoja y tienen un minuto para eso. Minuto 30. ¿Cómo nosotros representaríamos AD en un plot de Lineweaver-Burk? Oh, como se supone que un dibujo, lo pueden mandar al grupo de una vez. Tú dijiste inhibidor no competitivo, ¿verdad? Yo no sé, yo nada más dije inhibidor enzimático y dije de ahí para allá, ustedes son los que saben lo que es. Averigüen. Ahí está toda la información que ustedes necesitan. Pero hay que dibujarlo todos los sustratos igual, ¿verdad? Repito, represéntenme a D en el plot de Lineweaver-Burk. Ya. Ahí está toda la información que necesitan. Y como dije, la foto del plot. Ah, mire, ya se acabó el tiempo. Mándenla al grupo, Julián.
Ok. Oye, señores, muevan una nalguita, eso de una vez, no me paren a nada. Vamos a ver qué es lo que es. Entonces, lo que ustedes van mandando. Yo pregunté cómo nosotros representamos a D en el plot de Lineweaver. Entonces, en el plot de Lineweaver ya nosotros sabemos que lo que representamos son los recíprocos. Ya nosotros sabemos que para nosotros poder representar qué es lo que pasa con D, debemos de tener un margen de normalidad. Entonces, si estamos comparando a X con D, lo primero que yo tengo que hacer es racionalizar. Pregunto yo, Bisanji, ¿qué tipo de inhibición es la representaría D? Inhibición competitiva. Competitiva y el apellido. Reversible. ¿Cómo? Reversible. Reversible. ¿Cómo tú sabes? Porque el Vmax no está afectado y solamente el KM. Y la KM aumentó. O sea que hubo una disminución de la afinidad de la enzima por el sustrato. Y estos son los criterios de inhibición competitiva reversible. Eso es lo que estamos viendo acá. Este es el cuadro de normalidad. Cuando nosotros ponemos el caso D, que sería X más el droga, o sea, el fármaco en cuestión, o en el inhibidor en este caso, lo que nosotros vemos es un desplazamiento de la curva hacia adelante. La Vmax se mantiene, la Km se movió hacia la derecha. Esas son las características de inhibición competitiva reversible. Desde que yo veo estos cambios, ve más igualita, KM hacia adelante. Frente al gráfico de normalidad, inhibición competitiva reversible, ya. No tienen que decirme más nada. Eso yo lo estoy viendo ahí. Eso es lo que me dice eso. Ahora, ¿cómo yo represento eso en el plot de Lineweaver? Ya nosotros sabemos que aquí en el eje de las X estamos representando KM y aquí Vmax. Ya nosotros sabemos que el punto de intersección entre el eje de las X y el eje de la Y me determina cada cual, significando que esto sería KM y esto sería Vmax. ¿Qué sucede? Para yo establecer lo que sucede con D, tengo siempre que representar el gráfico de normalidad, lo que sucede con X. Entonces vamos a imaginarnos que este es X. Mi gráfico base de representación. Para yo entonces representar en el plot de Lineweaver lo que pasa con D, debo entonces identificar cuáles son los cambios que están ocurriendo y luego representarlos acá. Uno de las características que mencionamos es que la Vmax se queda igual. Eso significa que no importa lo que suceda en el gráfico de Lineweaver plot, ya yo sé que la raya tiene que pasar por aquí. Porque este punto de aquí ya nosotros sabemos que nos representa la Vmax. Y como la Vmax no cambia en este tipo de inhibición, pues ya yo sé que tengo que comenzar por aquí. Ahora, la KM sí cambia. Ahora, nosotros habíamos mencionado que mientras más nosotros nos acercábamos al centro, o sea, acá, al cero, mayor, eso representaba mayor KM. Por ende, si este es X, para yo representar a D, lo único que tengo que hacer es hacer una raya que vaya, que primero el punto de la KM esté más adelante, o sea, más cerca del cero, y que cruce por el mismo punto del eje de intersección con el eje de las Y. ¿Ya? Entonces, no importa si la raya, por si acaso, está así, si la raya está así, o está así, o está así, no importa cómo esté la raya. Lo único que importa es que
esté por delante de este punto y pase por acá, por la misma Vmax. Ya. Si pusieron la Vmax, perdón, la KM a la derecha y cruzaron la línea de intersección en el mismo punto donde cruzaba la X, ya está bien. Entonces, nuevamente, estas son preguntas conceptuales que se las van a encontrar así mismo. Entonces, si alguien por si acaso puso algo como esto, por ejemplo, esto, en otro color, puso alguien como esto, o puso algo como esto, vamos a ponerle nombre. Esto aquí vamos a ponerle A, este aquí vamos a ponerle B. ¿Qué estaríamos representando en A, Sanji? La misma KM con un Vmax más alto. Rephrase la pregunta. ¿Qué tipo de inhibición está representado en A? No competitiva o competitiva irreversible. Bien, no competitiva o competitiva irreversible. Porque aquí la KM está igual, pero la Vmax está disminuida. Recuerden que en el Light-Weaver plot las cosas son al revés en este eje. Mientras más subimos al punto, estamos representando una menor KM. Es al revés. Nali, en la B, ¿qué estamos representando? Se murió. Hello. No, espérate. Se murió ya. Otra gente. Grita, mija, huye. Hello. Ok. ¿Qué estamos representando en B? La competitiva reversible. No. Porque si fuera eso, si fuera competitiva reversible, deberíamos pasar por aquí. Y no estamos pasando por aquí. Estamos pasando por debajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en B? Grita, Milagros. Giordano, yo sé que en B hay una disminución un aumento de la afinidad, hay una KM mayor y hay una... Espérate. ¿Cómo está diciendo que hay? Vamos a anotarlo. Una KM menor. Entonces hay una KM menor. Ajá, ¿y qué más? La Vmax es mayor también. La Vmax es mayor. ¿Qué más tú ves? Y hay una mayor afinidad. Una mayor afinidad. Yo creo que hay un problema. Dime. En relación a X, el punto está aquí. ¿Qué representa eso? Mayor KM, no menor. Sí, ajá, KM mayor. Es mayor KM, menor afinidad, pero mayor Vmax. Entonces, ¿dónde nosotros vimos esto? ¿Dónde nosotros vimos este efecto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dónde nosotros vimos algo parecido así? No. No. Nosotros vimos algún caso donde aumentaba la KM, también la Vmax y disminuía la afinidad. ¿Vimos eso en algún sitio? No. ¿En lo agonista competitivo? No. Agonista competitivo, en los inhibidores, lo que tú dices agonista parcial. La agonista parcial, no. Ahí nosotros veíamos. ¿Qué era lo que veíamos cuando hablábamos de agonistas parciales? ¿Cuáles fueron las consideraciones de los agonistas parciales? ¿Qué era lo que pasaba cuando tú ligabas un agonista parcial más un agonista total?
que el parcial inhibía el total. Disminuía Pero la la eficacia gráfica del total. completa, ¿qué era lo que representaba la gráfica completa? O sea, ¿cuál era el efecto de mezclar ambos? Ahí La de vamos a hacer algo, KM, miren. Dímelo. Ujú. la KM cambiaba. Ajá. ¿Qué pasaba con la KM? La del agonista parcial era más, no, yo creo que era más, o sea, era menor. Depende del tipo de agonista. Pero vamos a hacer algo, miren. Esto lo discutimos mañana. Así ustedes lo analizan. Pero lo otro que podemos representar aquí para aclarar es que si nosotros comparamos a X con B, lo que estamos viendo es KM igual y aumento de afinidad. O sea, sería un ejemplo de potenciación en tal caso. O de un modificador alostérico positivo, en caso de que hablemos de enzimas solamente. En el caso acá de la pregunta, la respuesta era B. Dice, un investigador está estudiando el efecto de una nueva droga en una enzima. Esta droga triggerea un conformational change en el shape de la enzima, incrementando la afinidad por el sustrato. La cinética enzimática sola está representada, label, como X. ¿Cuál de los siguientes cubos representa el efecto de la droga sobre la enzima? Entonces, si lo normal es esto, lo que nos está diciendo el chart es que la droga, cuando se une con la enzima que está representado en X, hay un aumento de la afinidad. Un aumento de la afinidad se traduce en disminución de KM. El único chart que me representa la misma Bmax con una disminución de KM es B. Tanto C y D tienen una KM mayor que la de X. Por ende, representan tipos de otros cambios. En el caso de D ya dijimos que era inhibición competitiva reversible. Y en el caso de C, bueno, eso lo vamos a hablar mañana. C lo vamos mañana. A, yo le había dicho, cuando ustedes vean este gráfico donde hay proporcionalidad directa, donde a medida que usted aumenta el modificador, usted ve un aumento de la velocidad proporcional. Esto nos indica que ¿a quién es que estamos modificando? O sea, ¿cuál variable estamos modificando en A? O rephrase, o sea, hago un refraseo de la pregunta, de cuál es la única manera en la cual tú puedes, a medida que aumentas la concentración de sustrato, también aumentar la reacción de la velocidad. Piensen. ¿De qué única manera que tú puedes alcanzar, lograr este gráfico, esta función que está acá? Espérate, que yo creo que ya no estoy entendiendo la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos obtener la función A? Esa es la pregunta. Si es administrada en vía venosa, ¿no? Yo, porque eso sería, ya tú estás hablando de biodisponibilidad. Y eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de enzimas solamente. Estamos hablando de un vasito que tiene enzima ahí adentro. No necesariamente es algo que aplique a gente. Dímelo. Aumentando la cantidad de enzimas. ¿Por qué tú crees eso? Tú dices, bueno, si hay más enzimas, se supone que habrá mayor velocidad. De la única manera que tú puedas aumentar proporcionalmente la velocidad de una reacción es aumentando la cantidad de enzimas, trabajadores. Habíamos dicho que por esa razón era que en los gráficos donde tú solamente modificas la concentración de sustrato, siempre llegabas a un plató, siempre llegabas a una Vmax. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta a medida que se saturan las enzimas. Cuando todas las enzimas están saturadas, por más sustrato que tú agregues, sencillamente todos los sitios activos están ocupados.
Por ende, de la única manera en la cual tú aumentas la Vmax de manera proporcional a medida que va pasando el tiempo es aumentando la concentración de enzimas. Bien. Vamos a lo que vinimos. Que no tenemos que darle a los... Mierda. Ay, coño. ¿Resolviste? Mickey Mouse. No, ¿Qué tú dices? que es la que resolver. ¿Que no resolviste? ¿O que sí? Creo que no. Déjalo ser, muchacho. Mira, yo te puedo asegurar una sola cosa. Él te tiene más miedo a ti que tú a él. Así que debe ser muchacho tranquilo, ¿eh? Déjalo ser. Y otra cosa, no les recomiendo que le caen atrás, ni que le embromen, entonces no van a agarrar eso. Un palo quizá le puedan dar, pero... Pero yo ando corriendo de él, no a él. No, pero es que olvídate que él no va a querer ir por de ti tampoco. Y si va es porque alguien le está cayendo detrás. Difícilmente. Ellos nos tienen generalmente más miedo. A menos que tengan toxoplasma. Si tienen toxoplasma es diferente. Hay algo bien interesante. Normalmente los ratones, imagínense que es un ratón, que parece una cucaracha. Pero normalmente los ratones le salen corriendo a la gente, a los perros, a todo lo que se mueva que no sea otro ratón. Pero cuando tienen toxoplasma, bueno, ustedes saben que en AIDS da neurotoxo. Más o menos algo así es lo que pasa de manera natural en el ratón. El toxoplasma, como parte de su ciclo de vida, se infecta el cerebro del ratón y de hecho se asenta en lo que sería como el centro del miedo y lo destruye, haciendo que los ratones le pierdan el miedo a la gente, pero más importante, a los gatos, facilitando que el ratón se lo coma un gato y completar el ciclo de vida del toxoplasma. Así que, a menos que tenga toxoplasma, olvídate que él va a querer estar bien lejos de ti. Vamos a uno de mis temas favoritos. De esto. Que son el volume pressure loop. Lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer un breakdown de lo que está representado aquí. Este es un tema súper extremadamente high yield, por si acaso. Súper importante. Súper importante. Esperen estos gráficos, por si acaso. Y como siempre, no nos interesa aprender patrones. No nos interesa aprender patrones, sino entender el gráfico. Yo le dije, usted entiende los gráficos y no va a tener ningún tipo de problema. Le pueden poner lo que sea y usted resuelve. Ahora, se pone a inventar, aprenderse los patrones, como ya vieron en el asunto este de inhibición enzimática, y se van a ir a pique. Se van a ir a pique. Entonces, volume pressure loop. Lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿ustedes saben qué? Vamos a poner esto grande, vamos a poner esto blanco. Como siempre, vamos a simplificar. Vamos a concentrarnos en lo normal. Vamos a analizar el gráfico. Vamos a analizar el gráfico. Pregunta, por si acaso. ¿Alguien entendió esto? O sea, yo no estoy preguntando por si acaso de qué hay. No es para preguntarle tampoco, sino curiosidad. Más o menos. Yo no. Yo sí. Okay. Yo sé, más o menos. Nali, mentira. No, Sí. después de lo que acaba de pasar, yo tengo un trauma, mira, horrible. No, hombre, ustedes también. Muchacha, tranquila, que yo he dejado de estudiar porque una pregunta que estúpida en ambos la puse mala. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Me Que te dejaste de pasaba. estudiar por Que yo una he vaina de... estúpida. Sí, Soltó claro, todo. me frustré un día entero sin estudiar por eso.
Yo sé que No, esta clase de ahora no me va a entrar. pero eso es lo más tonto que ustedes pueden hacer con su vida, lo contrario, que tienen que estudiar más. La frustración es muy fuerte, Jordán. No, pero no, Uno se bloquea y no entiende nadie para adelante. ustedes tienen que utilizar la frustración de el other way. O sea, ustedes no pueden dejar que la frustración se la coma, porque si ustedes por poner una pregunta mal dejan de estudiar, lo único que ustedes están aumentando es el chance de poner otras cosas malas sin necesidad. Eso tiene que ser lo contrario. Lo que ustedes tienen que pensar, el mindset debe ser: puse esta vaina súper pendeja mala, tengo que estudiar más, no estudiar menos. Porque si estudian menos y disminuyen el drive, va a hacer que sea más likely poner vainas estúpidas malas. Eso no es el mejor mindset. Lo que van a hacer es que van a dejar de estudiar, se van a sentir bien. Eso lo vamos a ver, de hecho, en psiquiatría, por si acaso. Eso se llama condicionamiento operacional. Si tú te pones a hacer preguntas y dejas de hacerlas porque te sentiste mal con algo, frustrado, lo que sea, y te pones a procrastinar, dejas de estudiar, te vas a sentir bien. Entonces vas a comenzar a asociar pasivamente el estudiar con frustración y con sentirte mal. De la única manera que tú controlas eso es haciendo lo contrario. Tratar de convertir lo que ahora mismo es una experiencia negativa en una positiva. Si no, se lo va a llevar el diablo. En pocas palabras, no, y tampoco es el mejor approach dejar de estudiar por frustración, es todo lo contrario. Yo sé que es difícil, créanme, yo los entiendo, pero por esa, estoy dañando esta vaina. Pero por esa misma razón, no es el mejor approach en general. No es tampoco, esto no es un sermón, sino para que tengan cuidado con eso. Porque los efectos a largo plazo de ese tipo, o sea, para que entiendan, que hayan hecho eso alguna vez hace más likely que vuelva a pasar. Y si por cada pregunta que a ustedes les salga, que sienten algún tipo de frustración o algo así, dejan de estudiar, se lo va a llevar el diablo. So, en el long term no es una buena práctica eso. Y de la única manera de controlarlo es pues dejándolo de hacer. Porque la frustración no se va a ir sola. Y nuevamente, mientras más estudien, menos episodios como eso van a tener. Así que resuelvan su vida. Volume pressure loop. Volume pressure loop. Ya ustedes saben que lo que estamos presentando aquí es presión, lo que estamos representando aquí en X es volumen. ¿De dónde? La pregunta del millón siempre, ventrículo izquierdo. Entonces vamos a hablar. Vamos a comenzar por aquí. Esto es un ciclo, tenemos que comenzar por algún sitio. Vamos a comenzar aquí, en este punto. Vamos a ponerle a esto punto A. Este punto A es lo que determina el inicio de la diástole. ¿Cómo yo sé que este punto aquí representa diástole? Miren qué me dice acá. Apertura de la válvula mitral. En el único momento normal, oigan bien, normal, donde esta válvula de aquí, la mitral, se abre es en diástole, permitiendo que la sangre que se encuentra en la aurícula izquierda pase a ventrículo izquierdo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, que aquí me diga que en este punto específico se abre esa válvula significa que es el inicio de la diástole. Entonces, cuando la sangre comienza a pasar del atrio izquierdo al ventrículo derecho, ¿qué pasa con el volumen en el ventrículo izquierdo? Aumenta. Obviamente, ¿verdad? Está llegando sangre. Entonces, fíjense, la presión dentro del ventrículo se mantiene, pero el volumen comienza a aumentar. El volumen aumenta hasta que se cierra la válvula mitral. Entonces, este cambio de aquí hasta acá, todo este periodo aquí me representa a mí a la
diástole. Al final de la diástole, ¿qué yo obtengo? El end diastolic volume, que ya nosotros lo conocemos, que es un determinante del preload. Entonces, al final de la diástole, todo el volumen que me llenó a mí el ventrículo es lo que me determina a mí el end diastolic volume. Y nuevamente, lo que yo estoy viendo acá es, nuevamente, a medida que pasa el tiempo, el volumen dentro del ventrículo va incrementándose. Eso es lo que pasa en diástole. Nuevamente, el ventrículo se llena de sangre. Entonces, estamos claros con esta parte. ¿Alguna pregunta de aquí hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Entonces, de aquí, en el momento donde se cierra la válvula mitral, hasta este punto, que es la apertura de la válvula aórtica, a este periodo de acá es a lo que nosotros llamamos periodo de contracción isovolumétrica. En este periodo de aquí, en este periodo de acá, en esta línea de aquí a aquí, lo que comienza a hacer el ventrículo, las paredes ventriculares comienzan a contraerse. Entonces yo pregunto, si el ventrículo está lleno de sangre y comienza a contraerse, ¿qué pasa con el volumen? Inicialmente. ¿Cómo Con fue? el ¿Cómo fue? Espérate, con el volumen. Con el volumen. Cuando el ventrículo está lleno de sangre y sus paredes comienzan a contraerse, ¿qué pasa con el volumen intraventricular? Va a comenzar a hacer presión Aumenta. sobre... ¿Cómo? No aumenta, sino que aumenta la presión y el volumen va a hacer fuerza sobre la válvula aórtica para salir, porque supongo que eso es lo que pasa. Pregunto, ¿qué pasa con el volumen? Se queda igual. Se queda igual. El volumen o puede aumentar, o puede disminuir, o quedarse igual. En el periodo de contracción isovolumétrica, fíjense que aquí en el eje de las X, ¿qué es lo que yo represento? Volumen. Por eso que ustedes ven que aquí, primero yo modifiqué el volumen, lo llené el ventrículo y luego yo me mantengo en el mismo volumen, pero la presión aumenta. Yo estoy aumentando la presión desde aquí, que era 20, hasta aquí, que es 80 dentro del ventrículo. Cuando las paredes del ventrículo comienzan a contraerse, el volumen se queda igual, pero la presión aumenta. Ok, so básicamente el volumen se queda igual porque ninguna de las válvulas está abierta. En esencia, Okay. mientras tú contraes el corazón, el volumen se queda igual, pero la presión dentro del ventrículo aumenta. Y tiene sentido, porque si tú tienes algo dentro de las manos que ocupa el espacio dentro de las manos, si comienzas a apretarlo, la presión dentro de las manos va a aumentar proporcionalmente. Eso es lo que pasa dentro del corazón. Ahora, cuando esa presión, que se genera dentro del ventrículo es lo suficientemente fuerte, para vencer el afterload, ¿qué pasa entonces? Se abre la válvula aórtica. Si se abre la válvula aórtica, ¿qué sucede con la sangre que se encuentra en el ventrículo? Comienza a salir a la aorta, abrió la válvula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el periodo luego de la apertura de la válvula aórtica? ¿Qué está pasando con el volumen y la presión? ¿Qué pasa de aquí? Aumentan los El volumen va disminuyendo y El volumen disminuye y la presión aumenta. Fíjate, nosotros estamos aumentando la presión, pero la raya se está dirigiendo hacia la izquierda. Eso me representa menor volumen. El volumen que yo tengo aquí, si lo comparo con el de acá, es menor. ¿Entienden?
Si yo comparo nuevamente, déjame borrar esto. Si yo comparo, miren, el volumen que yo tengo aquí, ¿cuál es? Este. El volumen que tengo aquí en este punto es ¿cuál? Este. ¿Verdad? Jordano, yo no puedo, o sea, no vi lo que pasó. Repito. Déjame de hecho traer otro chart. Repito. Miren el volumen. Aquí en el volumen diastólico final. El volumen que yo estoy representando aquí es este. Vamos a decir que aquí este volumen es 50 y que aquí este volumen es 60 y que aquí este volumen es 70. ¿Cuál es el volumen diastólico final? 70 mililitros, ¿verdad? Fíjense que de aquí hasta aquí el volumen se queda igual, pero la presión aumenta. Miren acá. La presión aquí es de 20 y el volumen es 70 en este momento. En este momento de aquí, yo tengo el mismo volumen, estoy en el mismo punto, en el mismo eje de las X, pero la presión es 80. Este aumento de presión se logra a través del periodo de contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Yo no cambio el volumen que está dentro del ventrículo, pero sí aumento la presión porque el músculo comienza a contraerse. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Sí. Bien, ahora vamos a concentrarnos aquí. En este punto se abre la válvula aórtica. Si se abre la válvula aórtica, ¿qué pasa con el volumen ventricular? Empieza a disminuir. Empieza a disminuir porque si tú me abriste la válvula, acá la sangre va a comenzar a salir. Entonces, si nosotros comparamos el volumen de este punto al volumen de este punto, ¿cuál es la diferencia entre el punto A al punto B? De volumen. Disminuye. ¿Qué? Es menor. Disminuye porque el volumen aquí es ¿cuál? Este que es 60 y aquí el volumen era 70. ¿Entienden lo que está pasando? Que esta raya esté subiendo, lo que me indica es que la presión aumenta, pero el volumen está disminuyendo porque la sangre está saliendo. Lo que pasa es que el ventrículo sigue contrayéndose y mientras más se contrae, más aumenta la presión. Y es importante mantener esta presión elevada para mantener la válvula aórtica abierta. Cuando yo saco suficiente volumen o dejo casi vacío el ventrículo, por más que este se contraiga, ya yo no puedo generar la presión adecuada para mantener la válvula aórtica abierta. Por eso se cierra de manera abrupta. Entonces, ¿entienden lo que sucede? Lo voy a poner rosado. De aquí hasta aquí. ¿Qué representaría en el ciclo cardíaco la parte rosada acá? El momento de la inyección. Sístole. Sístole. ¿Qué representa esta parte aquí abajo? Diástole. Bien. Y los laterales representan un intermedio entre el ciclo. Este es el periodo de contracción isovolumétrica. Entonces, ¿cuál es este periodo de este lado? Relajación. Periodo de relajación isovolumétrica. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que la presión comienza a disminuir paulatinamente hasta que vuelve a la presión inicial. Al final de la sístole, ¿cuál es el volumen que tenemos en el ventrículo? End systolic volume. Entonces, el end systolic volume es la cantidad de sangre que llega, que se queda en el ventrículo luego del periodo de eyección, luego de la sístole. Entonces, ya ustedes entienden por qué end diastolic volume menos end systolic volume es igual al stroke volume. Es lo que me representa la cantidad de sangre que salió aquí. ¿Entienden el gráfico ahora? Sí. Entonces,
es importante que identifiquen lo que pasa en diástole, lo que es el end diastolic volume, el end systolic volume, y que comprendan qué pasa en cada una de las partes. Porque este es el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Cómo yo sé que aquí hay contracción del ventrículo? Me está aumentando la presión. ¿Cómo yo sé que aquí hay relajación isovolumétrica? Me está disminuyendo la presión. Y tengo el mismo volumen. Miren, el volumen, lo voy a poner en morado. El volumen que yo tengo aquí y el que tengo aquí es el mismo. Estoy en el mismo sitio. Miren acá. Miren acá, estoy en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo me disminuye? Si yo tengo el mismo volumen, ¿cómo me disminuye la presión de aquí a aquí? De este punto a este punto. De forma isovolumétrica, o sea, disminuye la presión con el mismo volumen dentro. Pero ¿quién me causa entonces la disminución de la presión intraventricular en este periodo? La relajación. La relajación del ventrículo. Asimismo, como yo, si comienzo a contraer el ventrículo, aumenta la presión dentro de él. Asimismo, cuando yo lo relajo, pues disminuye la presión de la misma. Imagínense que ustedes están apretando una bola con la mano o un globo. Mientras más usted la apriete, más presión se genera. Mientras más usted relaja las manos, menos presión se genera sobre el globo. Entonces, ¿entienden el gráfico? ¿Hay algo que no entiendan del gráfico? ¿Todo bien? ¿Todo claro con esto? Entonces, esto es algo que tienen que saberse así y ya. Van a ver pila de chart de esta característica. Y van a ver patologías, obviamente. Porque, por ejemplo, yo pregunto, todavía no hemos hablado de patologías valvulares, pero aquí esto me ayuda a mí para representar diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, vamos a agarrar esto. Como siempre, vamos a separar, porque así es más fácil entender las cosas, por lo menos al inicio. Vamos a separar. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Esto. Todo lo que nos pueda entorpecer sería esto. Realmente aquí ahí va. Como ven, es que es un solo gráfico y hay varias cosas representadas. Entonces, cuando uno ve tantas cosas juntas, por lo menos al principio, es fácil confundirse. Entonces, nos vamos a concentrar en un solo cambio. Que va a ser el azul y el negro. Siendo el negro lo normal y siendo el azul el cambio. Bueno, más o menos. Hice lo que pude. Entonces, como le decía en estos días, lo bueno de cardio es eso, que es algo bien aplicable, es algo que como que todo está en armonía y todo tiene sentido y todo es como que una cosa de una se deriva a otra. Y luego de que uno entiende, maneja esto, todo lo otro es disparate. Ya, no puedo ponerlo más bonito. Esto de hecho podemos quitarlo porque esto nosotros podemos apreciarlo acá. Entonces, si nosotros comparamos X, o mejor dicho, el negro, no nos vamos a complicar, es lo normal, y aquí el azul sería la adaptación patológica. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es comparar. Primero, ¿cuál es la diferencia más significativa entre lo normal y lo patológico acá?
Griten, griten. Jordano, el tiempo disminuye. ¿Cómo así? O sea, en el tiempo que pasa todo disminuye, es menor. Ok. Ahora, tradúceme eso. ¿Cuáles periodos? Nuevamente, oye la pregunta. ¿Cuál es el cambio más significativo? O los cambios, podríamos elegir dos más significativos. Hay algunos periodos que están relativamente disminuidos, sí. Pero los dos cambios más significativos, ¿cuáles son? El primero, la presión va a ser mucho mayor. Ok, el primero es que ahora yo tengo que ejercer más presión. Ante el máximo de la presión que necesitaba era este. Ahora yo necesito generar mucha más presión. Ahora yo pregunto, ¿en cuáles condiciones yo debo generar más presión en el ventrículo izquierdo para poder sacar sangre? ¿Qué debe de aumentar para yo tener que generar más presión para poder sacar sangre? Resistencia total periférica, ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? daño en la válvula, ¿Y cómo tú resumes esos dos conceptos? ¿En cuál tú los resumes? afterload, Entonces, un aumento del afterload, o sea, un aumento del TPR, o un aumento o una estenosis aórtica, me aumentan el afterload. Cuando yo tengo el afterload aumentado, para yo poder eyectar sangre del ventrículo, necesito lograr presiones más elevadas para vencer el afterload aumentado. ¿Entienden? Más presión, mayor afterload. Ahora, aún yo alcanzando esas presiones más elevadas, estoy viendo lo siguiente. Aquí yo estaría representando ¿quién? En este punto. El end systolic volume. El end systolic volume. Entonces, la primera diferencia es la necesidad de generar mayor presión. La segunda diferencia es que el end systolic volume es más elevado que en el baseline. Normalmente el end systolic volume está aquí. Ahora está aquí. Entonces, cuando tú tienes un aumento del afterload, tú tienes que generar más presión, pero aún así el end systolic volume aumenta. ¿A qué se traduce tener un end systolic volume aumentado? Mayor end diastolic volume. ¿El qué? Según lo que estábamos hablando ayer de lo temprano, eso va a Mira ser el gráfico. ¿Qué te dice el gráfico? Aquí está toda la información. Quedó más sangre dentro del ventrículo. Ok, ¿y a qué se traduce eso? En la función ventricular. el ventrículo va a tener que ejercer mayor presión para expulsar la sangre porque se está quedando más sangre. Ya eso lo sabemos. Ya eso lo sabemos. ¿Qué es diferente ahora? Dentro de la función ventricular, si yo comparo el estado de normalidad con el estado patológico ahora, del aumento patológico del afterload, la diferencia es que el stroke volume es menor. Yo estoy sacando menos sangre porque se me está quedando más. ¿Eso es lo que me indica esto o no? Si el volumen diastólico final era este y el volumen sistólico final es este en el cambio patológico, ¿qué significa? Que el stroke volume está aquí. Y lo normal es que el stroke volume sea la diferencia comprendida entre estos dos volúmenes. Entonces hay una disminución del stroke volume. Como producto del aumento del afterload, se me hace más, tengo que alcanzar más presiones y se me hace más difícil eliminar volumen. Por eso termino con el end systolic volume más elevado. Y si la fórmula del stroke volume es end diastolic volume menos end systolic volume, ¿qué pasa cuando aumenta el end systolic volume? Eso es igual a un stroke volume disminuido, ¿o no? Sí, así es.
Pero los dos cambios más importantes en esta adaptación patológica es el aumento de presión que se requiere para vencer la presión valvular aórtica para yo poder abrirla, y el end systolic volume, que me representa indirectamente una disminución del stroke volume. Como ya yo sé cuáles son las cosas que me pueden afectar a mí el afterload, ya yo sé que aquí el problema está o en la presión, en la resistencia vascular periférica o en una estenosis aórtica. Pero el punto es, nuevamente, lo que pasa en el corazón posteriormente. Ahora miren, el end diastolic volume se queda igual, porque al final la cavidad ventricular no está afectada. Al final, el tamaño de la cavidad es igual. Por ende, la cantidad total de sangre que llega o que puede albergar es la misma. El end diastolic volume no se modifica. Ojo, inicialmente, porque vamos a ver más adelante que hay adaptaciones patológicas secundarias. Pero de manera inmediata no vemos afectación. Después sí. Vamos a hablar de eso. ¿Entienden? ¿Qué es esto? Preguntas aquí. No. Está bien. Entonces, por eso le digo que esta cosa ni siquiera, por si acaso, eso que dice ahí aortic pressure es en el caso de que sea secundaria una aortic stenosis, no necesariamente. Por eso nuevamente yo les dije que podemos aborcarlo de manera más general. Depende de la causa de base. Ahora, miren acá. Cuando nosotros comparamos el negrito, ¿verdad? Que es el normal, con aumento del contractility, olvídense de lo que está escrito aquí. Olvídense de eso. Miren el gráfico. Si nosotros de un momento a otro aumentamos el contractility, ¿qué significa eso? Que aumenta el stroke volume. Y si yo llenando igual el corazón, yo aumento el stroke volume, eso significa que ¿qué pasa con el end systolic volume? Disminuye porque estoy sacando más sangre. Ahora, el end diastolic volume es normal, porque como le dije, mientras yo no tenga modificaciones de la cavidad ventricular, en cada periodo cardíaco acá va a llegar la cantidad de sangre total necesaria para llenar el ventrículo. Entonces ya. Recuerden que nosotros aquí no estamos refiriendo a stroke volume, pero habíamos visto otro criterio que era ejection fraction, que era una división entre, habíamos dicho que la fórmula era ¿cuál? Stroke volume entre end diastolic volume, y dijimos que era un porcentaje, el porcentaje de la sangre que se eyecta en relación al end diastolic volume. Entonces la fracción de eyección aumenta, el stroke volume aumenta, el end systolic volume disminuye. Por otro lado, en el verde, ¿qué es lo que estamos viendo? Se aumenta el preload. ¿Qué significa eso? Que el end diastolic volume aumenta. Más preload, más sangre llega. Más sangre, más lleno la cavidad ventricular, más volumen. Eso es lo que estoy viendo acá. Si lo normal llegaba aquí, pues ahora con más volumen tengo que tener un aumento del end diastolic volume en el periodo pues diastólico de llenado, que es donde ocurre todo esto. Si tú llenas más el ventrículo y los contraes con la misma fuerza normal, y sacas eventualmente más sangre de lo normal, aún sin modificar contractibilidad.
Porque más volumen te permite generar mayor presión. Dijimos que los determinantes de la presión intraventricular es la contractilidad y el volumen. Más volumen y más contractibilidad es igual a mayor presión que se genera dentro del ventrículo. Regularmente. Pero el mayor determinante, volumen. Más volumen, más presión. Las presiones, miren acá, de aumentar, de tú aumentar el prilo a través de tú aumentar el volumen ventricular a través de aumento del prilo, genera presiones mayores. Entonces, ¿estamos claros con esto? Ustedes ven que cada uno es difícil. Eso es guidance y ya. Y ya miren, esto que nosotros estamos viendo, lo único que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a ponerle apellido a estos cambios. O sea, aquí hablamos de manera general, cuando modificamos los determinantes, lo que vamos a ver mañana son las patologías. Los daños valvulares, principalmente. Y después de eso vamos a hablar de las adaptaciones que ocurren a nivel cardiovascular en cada uno de estos daños, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros con esto? ¿Alguna pregunta o duda? No, todo bien. Procuren revisar en lo que quedamos, en los agonistas parciales con agonistas totales para discutirlo rapidito mañana. No, seguimos con esto. Esto lo vamos a ver al final. Mañana, miren, vamos a iniciar con esto. Con el grafiquito que dejamos botado. No lo acuerdan, por favor, con esto. Ya sí podemos hablar de esto. Ya sí podemos hablar de esto. Entonces, me imagino que ya ustedes tienen que haber notado que esto es sencillamente una cadena de cosas, de conocimientos. Que esto es sencillamente entender un concepto, después relacionarlo con otro, adosar la fisiología cardiovascular y pues ya. Después de ahí para adelante todo es... o sea, luego de que usted entiende los fundamentos, todo es sencillo, todo tiene lógica, todo tiene sentido, todo encaja. Por eso que yo les digo, tienen que tener mucho cuidado al momento de conceptualizar. Tienen que aprenderse las fórmulas también. Y como les dije, tienen que aprenderse también los determinantes de cada cosa. Sobre todo. Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros entendernos. Más que nada. Por si acaso. Bueno, yo tengo que chequear bien. Creo que el 26, me parece que la entrevista del 26 es en la tarde. No sé a qué hora se acabe eso. Voy a chequear esas horas, pero yo le aviso cualquier cosa. Pero es muy probable que eso no nos afecte, pero por si acaso. Entonces, no preguntas, dudas, todo bien. ¿Ya están amando cardio? ¿Ya les encanta? Todavía no. Todavía no. Cuando lleguemos a patología cardíaca, ahí quizá un poquito, porque ahora lo que estamos viendo es fisiología. Pero nuevamente, lo bueno, lo interesante de esto es que cuando usted le agarre el hilo a fisiología,